profe, puede guardar el blog de notas y después lo sube, ¿no? Para tener los apuntes de todos los datos que hemos puesto. Porque... O sea, lo que puedo hacer, ¿saben qué es? Subir la clase que yo hice de esta anterior también, para que tengan ese problema, y la anterior. Como clase de referencia, voy a poner, ¿sí? Vale. Para que tengan, ok. Gracias, pues si no, no hubiera grabado nada. Bien. Ok, aprovechando que estamos grabando aquí, vamos nada más a hacer recorderis de lo que hemos visto hasta ahora. El ejemplo 5 hace referencia a el tema de partículas, ¿verdad? El tema de fuerza. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 4 fuerzas que vamos a sumarlas para encontrar la resultante. En este caso usamos componentes rectangulares. Así que de esta forma desarrollamos el problema tabulando, ¿no? En el caso de la tabulación, es como una especie de ordenamiento para poder de repente llevar como un control de lo que estamos haciendo. En este caso nosotros tabulamos, si se fijan, las componentes en X a la izquierda, las componentes en Y a la derecha. Utilizamos los ángulos, yo particularmente utilizo los ángulos con referencia al eje X, ¿no? El de 15 grados, el de 30 grados, aquí el de 70 grados, aquí taché este de 20 para usar el de 70 grados. Si las componentes en X van a la derecha, positiva, si van a la izquierda, negativa. Por eso es que en este caso, nosotros, por ejemplo, la fuerza, las dos positivas, derecha, arriba. Eso, F2, a la izquierda, negativa, hacia arriba, positiva, negativa, positiva. Y hacemos entonces la suma de las componentes, ¿no? Esto para que lo puedan ver si alguien no lo copió, lo puede revisar en el video también. Lo que hacemos aquí es hacer una suma de todas esas componentes y agarramos las resultantes en X y Y, serían las componentes en X de esas resultantes, 199.13, 14.9 en Y. Importante, la resultante la podemos dar en componentes rectangulares, que es lo que tenemos aquí, o magnitud dirección sentido, por la resultante de un vector. Tenemos que encontrar la magnitud y además el ángulo, con tangente inversa. Por ejemplo, para este ejemplo les preguntaba en qué cuadrante iba a estar la resultante. Me respondieron correctamente en el primer cuadrante, porque la componente en X y la de Y, aquí y acá, las dos son positivas, así que estaría aquí en el primer cuadrante. Importante recordar el calculador adecuado. Es importante colocar paréntesis inicial y final cuando veas la tangente inversa, para no, porque si no, él va a sacar la tangente inversa solamente de la primera cifra. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa al momento de colocarlo en la calculadora, ¿no? Algo que se me olvidó, que me pasó decirles, que la resultante, un vector, yo lo puedo colocar como componentes rectangulares aquí, o de esta manera que tengo, a ver, esta forma que tengo aquí, ¿sí? Vamos nomás a hacer aquí un... Fíjense, yo puedo poner el vector de esta manera, o puedo escribirlo o colocarlo de esta forma. De esas dos formas, ¿cuál tiene más sentido, chicos? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de esta tiene más sentido práctico? ¿Cuál tendrá más sentido práctico para nosotros? Las dos son las formas de escribir la resultante, pero ¿cuál de ellas tiene más sentido? ¿La primera o la segunda? Bueno, para mí sería la segunda porque así dibujo un solo vector con su ángulo y ya lo puedo identificar en el cuadrante de una vez. Pero si voy al plano cartesiano, tengo que ponerme a sacar la componente en X, la componente en Y unir los puntos para sacar el resultante. Es demasiado, o sea, es más complicado. Bueno, para mí. No, tienes razón. Lo que comenta ella tiene que ver con la visualización del vector. El vector se visualiza más fácil en la manera como está abajo, si se fijan, porque yo sé cuánto es la magnitud y qué ángulo tiene.
Y en la vida real, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir esta fuerza y para qué me sirven? Vamos a decir que usted quiere sacar una tensión, sacar un esfuerzo. Yo sé que, vamos a poner, hago un análisis, sale una cuerda y la tensión sale una tensión de 120 libras, por decir algo. Ok, debemos usar el sistema internacional. Vamos a suponer que sale 520 newtons. ¿Qué me quiere decir eso en la vida real? Bueno, si yo voy a utilizar una cuerda, si voy a utilizar un tensor, un cable, ese cable tiene que por lo menos resistir esa fuerza que aparece ahí en el dibujo o en mi diagrama. Entonces, si yo voy a un sitio a comprar cable, cierto cable, por ejemplo, y él debe soportar cierta tensión, yo no voy a dar un valor en X y Y, que debe tener 190 en X, eso no tiene sentido. Esto que está aquí tiene mucho más sentido para nosotros. Entonces, es importante recalcarles eso, porque no se lo había comentado. Continuamos entonces con lo que habíamos dicho, las leyes de Newton. Vamos a utilizar básicamente la primera ley de Newton, donde tenemos que la suma de fuerza va a ser igual a cero. Nosotros básicamente estamos trabajando con estructuras que están en equilibrio, velocidad cero. Y también en relación, ¿no? Como el caso de la normal en un sistema dado. Y les decía que nosotros podemos resolver los problemas de dos formas. Una, por triángulo, y la otra por componentes rectangulares. A veces es más tedioso hacerlo por un método que por el otro. Y casi siempre tratamos de saltar el método de componentes rectangulares, que es la suma de fuerza en X igual a 0, suma de fuerza en Y igual a 0. Casi siempre queremos hacer eso, pero no todas las veces podemos hacer eso. Un ejemplo es este problema que estamos desarrollando aquí. Tenemos una partícula que está en equilibrio. Aquí, la parte clave para poder desarrollar este problema, que vimos este triángulo que debe cerrar, tres fuerzas, es que nos decía que la fuerza 3 debe ser lo más pequeña posible. Si eso es así, esta línea que cierra este triángulo debe ser perpendicular a la línea verde que nosotros proyectamos aquí. ¿Sí? La distancia más corta entre un punto y una recta es una recta que corta 90 grados esta recta, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos hacer esto acá. Estos 150 grados están acá afuera, entonces adentro del triángulo tengo esos 30 grados. ¿Qué aplicamos aquí? Lo que vimos la semana pasada, teorema de seno. 120, 90 es el ángulo opuesto. DF2, 60. DF3, 30. Por eso es que es bien importante que ustedes coloquen en la mitad del segmento ya sea la magnitud conocida o desconocida del vector para no enredarse con el ángulo opuesto. Y esto sí es simplemente desarrollar los valores de los vectores. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hicimos un overview, ya creo que con eso más o menos, por lo menos para que puedan checarlo, le pueden poner pausa y demás, así que sí, muy bien. Excelente, gracias por si no nos íbamos en fly y no íbamos ese detalle. Vamos a ver un problema más sencillo, tal vez, digo yo. Vamos a ver, este es interesante porque aquí tenemos varias opciones. Vamos a realizar este problema. Bien, vamos a ver este caso. Dice, encontrar las magnitudes de TAB y TAC sabiendo que el embalaje tiene una masa de 105 kilogramos. El embalaje sería esa caja que está ahí en D, ¿verdad?
Y nos pide o nos pregunta, bueno, ¿cuál de los dos hombres que están ahí está haciendo mayor esfuerzo? Vamos a ver, necesitamos dos voluntarios, vamos a ver aquí. Recuerden cuando entran a tratar de colocar su nombre. ¿Quién es Torres? Torres, ¿estás Yo, ahí? Tomás. Sí, sí, soy yo. ¿Ah? Soy yo, Tomás. Tomás, bien. Tomás, muchas gracias por participar, Tomás. Muy bien, excelente. Sí, profe, no hay problema. ¿Usted no se levantó la mano? Sí, sí, sí. ¿Quién más? Necesitamos otro caballero necesitamos otro caballero que participe con nosotros. ¿Alguien más allí? Luis Ángel, ¿usted no está allí? Dígame, profe, ¿participar en qué, profe? Usted no diga que sí, usted no me esté preguntando, usted está ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Luis, excelente. Bien, tenemos a Tomás y a Luis. Ustedes van a dar las cuerdas aquí y vamos a ver quién de ustedes está haciendo mayor esfuerzo. Eso es lo que vamos a ver. Aquí tenemos, por un lado, vamos a ver, oye, ¿dónde puse las cosas aquí? Si yo estoy aquí. Aquí está. Aquí tenemos a Tomás. Vamos a poner LT y acá tenemos a Luis. Vamos a explicar un poco cómo está, porque tengo tan poco espacio. Ok. Yo lo hice vertical. Vamos a ver un detalle aquí. Este problema que está aquí lo vamos a hacer por tres formas diferentes para que ustedes vean y ustedes elijan el método con el cual van a desarrollar. Nada más les voy a adelantar. Este problema lo vamos a hacer por método de triángulo, método de componentes rectangulares y un tercer método que es muy sencillo y es muy bueno, que se llama el método de Lamy. El método de Lamy Lamy es el hijo del teorema de seno del triángulo. Es una forma abreviada de hacer algo parecido al triángulo sin necesidad de dibujar un triángulo. Entonces, vamos paso a paso, vamos a ir explicando poco a poco. Bien, un poco para entender lo que pide el problema, es necesario ver algo aquí. De este punto A salen tres fuerzas, así que yo ahí puedo hacer un análisis de partículas, ¿verdad? Porque yo tengo fuerzas que entran o salen en ese punto. Bien. Yo no sé si ustedes recuerdan el problema del hombre que alaba una cuerda en un edificio en la clase pasada. Yo les comentaba que en el caso de que yo tenga una cuerda, la tensión a través de esa cuerda va a ser la misma, ¿no? Aquí esto no es una polea, así que esto es una cuerda diferente a esta cuerda que está acá. Lo que sí es que esta cuerda tiene la misma tensión hasta acá. O sea que la tensión con la que está dando Luis es la misma tensión con la que sale esta cuerda acá. Y la tensión con la que está dando Tomás es la misma tensión que sale de aquí. ¿Ok? Pero estas dos tensiones no necesariamente van a ser iguales entre ellas, porque no son la misma cuerda. Bien, vamos a hacer la pregunta a los compañeros. Tomás, ¿quién estaría haciendo mayor esfuerzo a levantar esa caja? ¿Tú o Luis? ¿Y por qué? ¿Qué piensas ahí? ¿Quién estaría haciendo mayor esfuerzo? ¿Tú o Luis? A ver, no sé, tendría que resolverlo. ¿Cómo Siento resolver? que, No siento que está el que haciendo está en clic, ángulo de está 60. hablando ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no sabe? Siento que el que está en ángulo de 60 tendría que hacer más fuerza. O sea, tú, no ese eres tú. Sí, soy Lo yo, tienes soy que yo, el que puede tiene que hacer ser. más fuerza. Ok. Entonces tú dices que tú por el ángulo de 60. Sí, Ok, muy bien. Luis, ¿qué me dices tú? ¿Quién estaría haciendo mayor esfuerzo, Tomás o tú? Yo digo que Tomás.
Pero, oye, ni por ti mismo votas, ¿cómo así? No, ¿Por o qué sea, Tomás? digo que Tomás porque, o sea, aparte del ángulo de 60 grados, veo que el área de, se inclina en el área Tomás, veo la caja también del camión. Creo que ¿Cómo? le tocaría hacer A más ver, fuerza. pero ¿por qué tienes que hacer más fuerza? ¿Tú dices, Tomás? ¿Por qué hace Tomás más fuerza? Yo, ¿por qué hago más fuerza? Porque la fuerza es más grande en el ángulo de Y, Ajá, ok. porque A es más ver, largo del ángulo de Y. porque veía más arriba. Sí, sí, porque es más largo la fuerza por Y. Ujú. Les voy a hacer un comentario. Por ejemplo, si esto estuviera acá, vamos a decir, si esta cuerda fuera hasta acá, más arriba, y Luis estuviera acá, ¿habría una diferencia en mi análisis vectorial o no? ¿Habría diferencia? Realmente no, chicos. Yo digo que Porque no. cuando yo hago mi análisis aquí, lo único que veo es los 60 grados y los 20 grados. Aquí lo único que va a tener una cuerda más larga, pero el esfuerzo que va a hacer Luis en este caso Es la misma. Es va a la ser la misma. misma. O sea, realmente no tiene que ver con la posición de B y C, sí tiene que ver con los ángulos. Ahí estamos de acuerdo. Tiene que ver con los ángulos. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a resolverlo por los tres métodos que les comentaba. Método de triángulo, componentes rectangulares y el método de LAN. Lo- vamos aquí a ver los vectores nada más que se proyectan. Voy a hacerlo encima del dibujo nada más, proyectar los vectores. Yo tengo este vector que está aquí, tengo este vector que está acá y tenemos este vector que está acá. ¿Sí? Esos son los tres vectores. Fíjense que independientemente de dónde lleguen estas poleas, esos son los vectores, ¿no? Lo que manda aquí son los ángulos que tenemos acá. Método de triángulo, vamos a empezar. Primero, vamos a llamarle a este vector, vamos a llamarle C, vamos a llamarle este B. Podemos llamarle TAB, TAB, TAC también. ¿Cuánto sería el peso, el peso de aquí? ¿Cuánto sería? Aquí me dará la respuesta correcta. ¿Cuánto sería el peso ahí? $105 kilogramos. Masa por gravedad. Así que aquí colocamos, si colocamos kilogramos por el metro segundo al cuadrado nos da newton. Si usamos 9.81, ese sería el valor del peso. ¿Me ayudan con eso rapidito? 105 por 9.81. $1030.05. Gracias, 1030.05 newton. Okay. Recuerden que las cifras significativas van en las respuestas. ¿Okay? Van en las respuestas. Fíjense esta parte. Voy a hacerlo despacio. Esta parte me interesa que la veamos todos. Vamos a poner de repente línea media, vamos a colocar colores oscuros. ¿Por qué yo puedo usar método de triángulo? Primero, porque tengo tres fuerzas que están en equilibrio. Si yo tuviera tres fuerzas que sumadas me dan una cuarta fuerza, no hay un triángulo. El triángulo también lo puedo usar, como en el caso de la semana pasada, dos fuerzas y la resultante entre ellas, porque forman tres líneas. ¿Okay? Si yo quiero hacer un triángulo con estos tres vectores, fíjense que estos tres vectores están disparados del punto A. Yo lo que hago es que aquí los separo.
Miren, es más, lo voy a hacer acá aparte. Yo tengo esto. Para poder colocar esto en triángulo, yo lo que hago es esto, ¿ves? Separo esos vectores y coloco uno después del otro sin moverlo. O sea, sí, creo que tengo que moverlo, pero me refiero, la dirección no la voy a cambiar. Entonces, por lo menos, si me preguntan a mí, yo prefiero generalmente empezar con las líneas que son horizontales y verticales, ¿no? Como referencia. Aquí, por ejemplo, tendría el peso. Bien, voy entonces al peso. Este sería el peso. Ahora le coloco la flechita de vector, ¿ok? Vengo ahora con C. Ajá, bien, C que es esta línea que está aquí, sale de acá abajo, ¿verdad? Porque acá termina el vector, va proyectado acá. Y B termina acá. Fíjense, tengo esto acá. Miren, estas tres líneas que están en color mostaza son estas que están aquí. Tengo 1030 hacia abajo, tenemos C, tenemos D, y vamos a ir dándole un poquito de forma a esto nada más. 1030.05, sabemos que es Newton, no voy a colocar la unidad aquí. Esto es C, y esta que está aquí es B. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta parte es bien importante. ¿Se entendió cómo pasé el diagrama al triángulo? Separo los vectores y agarro esa B y la coloco después de C, ¿no? Otra manera de haber hecho el triángulo también, miren, hubiera sido 1030, ahora sigo con B. Ah, ok, B va de esta manera y termino con C, C va así. Entonces hubiera sido B y C. El triángulo es lo mismo, los ángulos que va a tener adentro van a ser iguales, el resultado me va a dar lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos? Si no, continuamos con esta conformación. C hacia la derecha y arriba, B hacia la izquierda y arriba. Miren, no va a cambiar la dirección y el sentido. Ahora, la parte bien importante aquí, además de haber hecho el triángulo este cerrado, es los ángulos que van dentro de ese triángulo. Esos ángulos son sumamente importantes también. Poco si no, no vamos a poder desarrollar el problema correctamente. Entonces, por ejemplo, ver esos ángulos, a veces hay diferentes maneras. Aquí yo tengo unos 20 grados de este vector C que están por fuera. ¿Qué otra cosa yo veo allí? Hay 60 grados de el vector B con respecto a la horizontal. Vamos a poner un mundo ahí. Ok, fíjense. 60 grados. Ahora, esto no es el ángulo que yo necesito de ese triángulo. Esto no es el ángulo total de aquí. Vamos a usar un color, no sé, azul. Y una línea un poco más gruesa. Ok. Si yo tengo 20 grados aquí yo voy a tener un ángulo complementario. Voy a tener 70 grados. Acá, miren que se proyecta un triángulo. Esto es un triángulo rectángulo, sin querer queriendo, aquí adentro. Donde tengo que si este ángulo es de 60, este ángulo que está acá debe ser de 30 grados. Y al yo tener estos dos ángulos, yo puedo encontrar este ángulo que tengo acá. Sería, para encontrar ese ángulo, sería 180 menos 30, 70. Sería 80. 80. Sí, 80 grados. Sí. Muy bien. Fíjense que yo tengo los tres ángulos allí.
Y con esto yo puedo usar el teorema de seno sin mayor problema. Vamos a plantearlo. Yo tengo 1030,05 entre seno de 80 es igual a B entre seno de 70, que es igual a C entre seno de 30. ¿Sí? Y con eso yo puedo desarrollar o encontrar tanto B como C. Entonces, yo tengo, vamos a ponerlo aquí, en función de lo demás, B sería 1030,05 seno de 70, todo eso sobre seno de 80. Hay que tener cuidadito con los paréntesis y lo demás, así que es importante que practiquemos esto ahora mismo, los resultados. Si es agarra estos dos primeros y luego tome estos dos acá. Este seno de 30 pasa arriba multiplicando y esto acá seno de 80. ¿Sí? ¿Cuánto darían esos valores? ¿Alguien sacó esos valores? La B me dio 982,83. La B te 86, dio perdón. 182. 982,86. Ok, ¿alguien más corrobore para ver si nos da igual allí? Sí, me dio lo mismo, 982,86. Ok, excelente. Vamos a ver C. Vamos a ver quién de los dos está haciendo mayor esfuerzo ahí. C es 522,94. Punto 94. Sí. A mí esa me dio 522,97. Ok. Sí, punto 97, profe. Faltó el punto 05 que no lo puse. 97. Muy bien. Bien, parece que tenían razón. Si se fijan, B es mayor que C. Así que el esfuerzo que está haciendo Tomás es mayor que el que está haciendo Luis. O sea, Luis, usted estaba ahí como haciendo esfuerzo y estaba agarrando de Congo al pobre Tomás que estaba haciendo todo el esfuerzo, ¿sí o no? Luis, Sí, sí, sí. ¿por qué hiciste eso? Tomás, pues, que quería tener más el peso. Tomás. Tomás, es cierto. ¿Tú querías para hacer ejercicio o qué? Es que estaba buscando un aumento con el jefe, así que tenía que mostrarle ahí la capacidad. Ok, está bien. No, bien. Eso no es capacidad intelectual, sino capacidad de fuerza bruta también a veces es importante. Tal vez. Ok. Bien, tenían razón hasta cierto punto, fíjense, tratando de explicarlo con sus palabras. La razón por la cual Tomás en este caso está haciendo mayor esfuerzo es porque este ángulo de disparo de salida aquí es un ángulo mayor que el que tenemos acá. O sea que, si se fijan, ese vector está más vertical que este que está acá. Eso quiere decir que la mayoría del esfuerzo que tiene que hacer, fíjense que el peso está totalmente vertical, así que este vector para poder equiparar tiene que tener un mayor esfuerzo que este que está acá. Este triángulo, para que vean, este triángulo, si lo tratamos de ser más específico con ese triángulo, yo tengo que dar este del peso. Imaginen que esto es una línea recta, ustedes me disculpan.
Si este ángulo aquí es de 20 grados, esto realmente debe haber estado un poco más inclinado, menos inclinado, más horizontal. Y este va a ser B. Y es que desastre. Vamos a dibujar eso otra vez. Fíjense, viéndolo aquí en el tema viéndolo en el triángulo directamente, yo me doy cuenta por las inclinaciones que este vector es mayor. B es mayor que el vector C, ¿no? Dibujándolo más o menos, tratando de buscar los ángulos y lo demás. Entonces, ahí yo me doy cuenta de eso. Y aquí ya encontramos la respuesta. Encontramos la respuesta. ¿Cuál de los dos hace más esfuerzo? Y además encontramos los esfuerzos, encontramos la magnitud, serían esta de tamaño. Las respuestas, ya después de eso, ya al final, las respuestas serían 983 newton y 523 newton. Aquí vamos a ver cifras significativas, ¿no? Porque después de esto no tenemos que hacer un cálculo sobre esto, así que podemos haber colocado directamente todo el cálculo. Esta sería la respuesta. ¿Se entiende el método de triángulo allí? Sí, ok, muy bien, excelente. Vale. Método de componentes rectangulares. Vamos a ver, método de componentes rectangulares. Cuando vamos a trabajar con el método de componentes rectangulares, nosotros tenemos que utilizar obviamente nuestro plano cartesiano, colocar nuestros ejes X y Y y proyectar todas las fuerzas que estarían dentro de ese diagrama. Y luego de eso hacer las ecuaciones, que en este caso son dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Ok, vamos entonces a hacer a empezar a poner aquí, vamos a poner otro color, un verde, ¿sí? Miren, aquí es difícil visualizar cuáles de los dos vectores va a ser iguales, porque cuando uno coloca los componentes X y Y, uno no coloca el valor real no lo coloca proporcionalmente. En el triángulo sí uno trata de colocarlo proporcionalmente y uno tiene como una idea. A veces son ventajas y desventajas, que son importantes tenerlas en cuenta, ¿verdad? Aquí entonces tengo mis tres vectores. Acá 1030.05 newton. Esto es C, esto es B, y además tengo los ángulos con referencia a X. Tengo 60 grados y 20 grados acá. ¿Qué hago yo en este caso? Bien. Fíjense, estamos ahora, el segundo método que vamos a utilizar en el día de hoy, que estamos usando en el día de hoy. Método de componentes rectangulares. Aquí, ¿qué hacemos? Bueno, usamos el principio de la primera ley de Newton separada en X y Y. Sumatoria de fuerza en X, 0. Sumatoria de fuerza en Y, 0. Esto es lo que vamos a utilizar. Aquí tenemos todo para poder llegar acá. Tenemos los vectores, ya sea conocido o desconocido, y tenemos los ángulos. Ahora vamos a escribir nuestras ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bien, miren esta parte. El problema que hicimos de diferentes fuerzas cuando hicimos la sumatoria, la hicimos de manera vertical. Aquí es más conveniente colocarlo de manera horizontal. Por ejemplo, en X, ¿cuántas componentes tengo acá? Tengo la de B y la de C. Esto no tiene componentes. Si va hacia la izquierda, negativo. Si va a la derecha, positivo. Eso no es siempre. Si usamos esta convención aquí, X positivo, Y positivo,
Es así. Entonces yo tengo menos b coseno de 60 más c coseno de 20 igual a 0. Esa es mi primera ecuación. Menos b coseno de 60 más c coseno de 20 igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo lo siguiente. Fíjense, la componente de B va hacia arriba, la componente de C también. Así que las dos componentes en Y son positivas. Yo tengo. Este positivo no es necesario, pero nomás para hacer hincapié en lo que estamos comentando. B seno de 60 más C seno de 20 menos, esto va completamente en Y, sin ángulo nada, menos 1030,05 igual a 0. ¿Sí? Miren, sencillo, diagrama, ecuaciones. Acá quizás lo más complicado es resolver las dos ecuaciones, ¿no? En el caso del método de triángulo, lo más complicado es dibujar el triángulo. Que de repente para ustedes no es tanto problema. Hay algunos que perfecto, les encanta usar el triángulo y lo resuelven sin ningún problema. Ustedes tienen esa capacidad de geometría y visualización. A la hora de resolver las ecuaciones es más fácil que las ecuaciones en componentes rectangulares. Así que son ventajas y desventajas que ustedes tienen. Ahora, ¿qué yo hago acá? Bueno, tengo que resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Si no lo recuerdan, bueno, vamos a recordarlo de una vez. Aquí lo que hacemos es que colocamos 3 decimales siempre, por lo menos. Miren, no se olviden de eso, no coloquen ni 2 ni 1, 3. Coseno de 60, por ejemplo, es, digo, obviamente si les da, por ejemplo, como esto 0.5, pues la cantidad final de decimales, ni modo, esa es la cantidad. Menos 0.5 b más, vamos a ver, coseno de 20, 0.940, que se redondea, y sé que va después del 9, igual a 0. Seno de 60 va a ser 0.886, creo. Sí. 0.866. B más, no es seno de 20, 342. Y esto lo puedo pasar al otro lado cambiándole el signo positivo. O sea, quedaría como 1030.05. Bien. Aquí podemos usar cualquiera de los métodos para resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo generalmente utilizo el de eliminación, en el que yo elimino una de las dos variables que yo tengo en esa ecuación de dos incógnitas. Vamos a decir que yo quiero eliminar b, o sea que cuando yo sume estas dos ecuaciones b se eliminen. Miren, cuando resolvemos ecuaciones con incógnitas hay varios principios. Uno, yo puedo sumar dos ecuaciones y sacar una tercera ecuación. Eso por lo menos, por ejemplo, lo vieron ustedes por ejemplo, cuando vieron matrices. Resolver 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Un grupo en la tarde que estamos resolviendo, por ejemplo, resolviendo Maya con leyes de Kirchhoff y salen 5 corrientes, tenemos 5 ecuaciones, 5 incógnitas y hay que hacer eso. Acá no es tan complicado. Por ejemplo, si vamos a eliminación, voy a decir el método que uso y cómo lo uso, y vamos a decir que yo quiero eliminar B. Yo lo que hago es esto, yo digo, vamos a ponerle un color diferente. Vamos a ponerlo aquí rojo. Yo digo, toda esta ecuación, además una ecuación, si yo la multiplico toda por un mismo número, la ecuación no cambia las proporciones entre sus variables. O sea que yo puedo multiplicar todo eso por un mismo número. ¿Por qué número yo voy a eliminar, multiplicarlo? Bueno, yo digo esto. 0.500 multiplicado por un número me debe dar 0.866.
Digo, 0.500, 0.5, ¿no? ¿Qué hago? Yo divido este número de abajo entre el de arriba para que me dé ese número que yo quiero buscar. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a dividir .866 entre 0.5, eso me da 1.732, vamos a ponerlo aquí, por 1.732. ¿Qué pasa? Cuando yo multiplico 1.732 por 0.5 me da 0.866, el número de abajo. Pues va a pasar esto, voy a colocar en rojo la ecuación que cambia. 0.500 por 1.732 me da 0.866 y además negativo, que es lo que yo necesito que además tengan signos contrarios para que se eliminen. Y esto no puedo olvidar multiplicarlo también. Si hago si multiplico la primera cantidad, todos los términos tengo que multiplicarlos por el mismo número. 0.940 por 1.732. Aquí me dice que es 1.628. Uso siempre tres decimales aquí para tener una precisión lo suficientemente buena para poder trabajar este problema. Acá, por ejemplo, la segunda ecuación no la cambié, la transcribo tal y cual. Mire, ahora que yo hago, yo sumo las dos ecuaciones. Estas dos se eliminan. Esa es la idea. Y ahora sumo estas de acá, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 9, 1. 10, 30.05. Así que C va a ser igual a 1030.05 entre 1.970. Y eso me daría, vamos a ver, .86, o sea que nos da 523. Y para encontrar B, miren, nos dio lo mismo, el mismo resultado. Claro, ya en los decimales, más adelante, la décima va a haber diferencia, porque aquí yo hice redondeo, acá fuimos casi directamente, sin redondeo en el camino. Y para encontrar B, lo que hacemos acá es que B lo podemos despejar de cualquiera de las ecuaciones. La despejaría yo de la primera porque tiene menos términos. Vamos a poner aquí, poner un color aquí diferente, nada más para que podamos dónde sale. Aquí B. No, esa no, esa no. De esta ecuación, de la de arriba, yo voy a sacar B. B va a ser igual a... Si esto pasa al otro lado, pasa como negativo. Miren esto, nada más. Pasa de esta forma, 9, 4, C entre menos 0.500. Eso es lo mismo menos, entre menos da más, así que es lo mismo colocar esto, 0.940 por C entre 0.500 o 0.5, lo mismo. Al hacer eso yo tengo que ver, va a ser igual a 0.940 por el valor de C, que lo vimos ahí arriba, 522,86 entre 0.5. Vamos a cambiar rojo nuevamente. Y eso nos daría $182.99.
es que esto el internet se pone lento, se pone así. Al colocar la respuesta con 3 cifras significativas, al final, yo tengo que ver es 983 newton. Esto redondea acá, ¿verdad? Y este redondea este con 3. Y C sería igual a 523 newton. Si se fijan, nos dio los mismos resultados que tenemos acá. ¿Sí o no? Nos dio los mismos resultados, colocando las cifras significativas al final. Entonces, acá el trabajo es el de las ecuaciones, son las ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entendió el problema, el método? Usamos acá. Entonces ya tengo una duda. Claro, a ver. Es que me perdí en la parte donde usted puso el 1.732. ¿Por qué era necesario ponerlo? Ok, por ejemplo, si tú lo vas a resolver por el método de eliminación, hay dos formas de usar ese método. Yo tengo que buscar un número que multiplicado por 0.5 me dé 0.866. ¿Cómo encuentras ese número? Yo tengo que multiplicar 0.5 por un número que no conozco que me dé 0.866. ¿Para qué? Para que se elimine aquí de esta manera. Mira, esto se quedó. A ver, esto sigue dibujando. Un momentito, ¿qué le pasó a esto? Las máquinas están controlando lo que quieren hacer. Y no quiere borrarlo además. ¿Alguien ha visto ese anime que se llama Akira? ¿Alguien lo ha visto? Ustedes no ven anime, ustedes no ven arte. Me extraña eso. Ustedes son de arquitectura. Ghost in the Shell tampoco nadie ha visto Ghost in the Shell, la primera. Qué barbaridad, no puede ser. No, esta raya fea, mira lo que yo no sé qué hizo esto aquí. Bien, lo que preguntabas hace un ratito, déjame ver si puedo quitar eso de ahí. Ya va, si no me hace caso. Un momentito, déjame nada más para refrescar. Lo que te decía este método de eliminación es que en ese caso, vamos a esperar a que se refresque todo si quiere. Si no, vamos a ver. Vamos a ver que venga algo. Aquí estamos, ¿verdad? Bien. Lo que hacemos nosotros para eliminar puede ser lo siguiente, fíjate. Si yo quiero que esto quede convertido en .866 para que los dos se vayan, se eliminen uno con el otro y además tienen que tener signo contrario y ya lo tienen, yo tengo que buscar un número que multiplicado por este punto 500 me dé el .866. Yo lo que hago es que divido .866 entre .5 para encontrar ese número, ¿no? Si de repente a veces no es tan bueno ser muy mecánico con las cosas, yo lo que siempre hago es esto, yo digo, hago una pequeña ecuación chiquitita, yo digo, 0.5 por un n, que es lo que quiero encontrar, me debe dar .866. Si yo despejo de esto es .866 entre .500. Me da, aquí me dio ese 1.732. Este número esto voy a multiplicar a esto y a esto también y a esto. Bueno, y 0 por cualquier número me da 0. Pero esto multiplica todo lo que tiene esa ecuación. Así que esta ecuación que está aquí
quedó convertida, esta ecuación que está aquí quedó convertida a esta ecuación que, a ver, esta ecuación quedó convertida a esta que está acá. Y luego yo la sumo. Y la idea era justamente esto, que estos dos señores se fueran, ¿no? En medida 0 aquí, para que quedara una sola ecuación con una incógnita que puede despejarse. Más o menos, ¿se entendió ahí o no? Sí, profe, se entendió. Ajá. Hay otra manera de hacerlo también. Hay otra forma, que es la siguiente. Por ejemplo, ahí se hubiera colocado, por ejemplo, menos 0.500 B más 0.9, etcétera, etcétera. Acá 0.866 B más 0, etcétera, etcétera. Bien. Lo que se hace es para, en vez de encontrar ese número, yo lo que digo es que, bueno, toda la ecuación de arriba la voy a multiplicar por este coeficiente, por 0.866. Y toda la ecuación de abajo la voy a multiplicar por el coeficiente de arriba, que es 0.500. Entonces 0.866 por 0.500 me va a dar el mismo valor que 0.866 por 0.500. Y esa es otra manera de eliminarlo. Lo único que tengo que tener cuidado es que a veces al estudiante se le olvida que este señor que está aquí, por ejemplo, también debe ir multiplicado por este valor. Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera de los métodos para resolver las ecuaciones de dos incógnitas. No tiene que hacerlo como lo hago yo. Bien, me parece que cuando fui para atrás y para atrás eso borró lo que le dio la gana. Aquí era 523. Bueno, les dije, y vamos a hacer esto por tres métodos diferentes. Método de triángulo, método de componentes rectangulares y vamos a ver el método de Lamy. Ese método de Lamy, ¿qué es eso? ¿Qué es ese método de Lamy? Bien. Se van a alegrar que existe el método de Lamy. Vamos a usar aquí. Vamos a ver si... No me permite cambiar el tamaño del borrador este aquí. A veces lo coloca tiene un comando ahí para... No quiero ir para atrás porque no sé que me vaya a borrar otra cosa. Él tiene a veces un comando que... tiene un comando que cambia el tamaño, como en Photoshop, el tamaño del borrador, pero no lo quiere sacar. No sé. Así que tengo que usar el mínimo tamaño de hacer toque de ahí. Bien. En el método de Lamy nosotros hacemos lo siguiente. Fíjense, y esta parte es muy importante. El método de Lamy no lo puedo usar siempre para resolver un problema. ¿Cuándo lo puedo usar? Cuando tengo todos los ángulos conocidos, cuando conozco todos los ángulos que existen entre las diferentes fuerzas. Todos los ángulos. No puede faltar ninguno. Esa es la única condición. Y obviamente que sean, ¿cuántos vectores? 3, porque Lamy nace del triángulo, acuérdense. Lamy es el hijo del método del triángulo. O sea que este es el método, si este es el método de triángulo, a ver, en el caso del método de triángulo nosotros tenemos que dibujar el triángulo, ¿sí? El método de Lamy sale del teorema de triángulo. Para el caso del método de Lamy yo tengo lo siguiente. Primero, si él sale del teorema de triángulo significa que yo tengo que tener 3 vectores. Y los coloco no como un triángulo, sino como si fuera en el plano cartesiano, ¿sí? Todos salen del mismo punto. Ah, ok.
Aquí tengo tres vectores que salen al mismo punto. Y lo otro que tengo que conocer son los ángulos, estos tres ángulos que están aquí. Eso es lo que uso para el método de Lambda. Vamos a ver. Vamos a tratar ahora de resolver el problema. Vamos a poner C, método de Lambda. En el método de Lambda yo voy a colocar los vectores parecidos como en el caso de las componentes rectangulares, pero no voy a colocar ejes X y Y. Por favor, no hagan eso. Vamos a dibujar las líneas de los vectores. Fíjense, teníamos el peso. Vamos a hacer esto más para acá. El peso, teníamos el vector de la cuerda que estaba Luis jalando, ¿verdad? Y esta es la que estaba trabajando Tomás. Entonces tenemos ahí tres vectores. Si recuerdan, habíamos descrito B y C. Habíamos dicho que uno era B y el otro era C. Tengo B aquí, tengo C, y acá 1030.05 newtons. Ahora fíjense, aquí viene lo interesante. Yo necesito estos tres ángulos que están aquí. Esos tres ángulos obviamente van a sumar 360 grados. Ya no estamos hablando de parte de ángulo interno de un triángulo, ahora estamos hablando de un giro completo. ¿Sí? Aquí yo tengo 360 grados entre esos tres ángulos. Y yo tengo que tratar de verlo dentro de mi diagrama. Ajá, ¿qué quiero decir con eso? Que yo tengo que esos ángulos verlos entre las líneas que se forman de los vectores. Esos ángulos a los que yo me refiero serían este ángulo que está aquí, a ver, este ángulo que está aquí, si este era el vector, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí. Ok, conocemos estos ángulos. ¿Alguien me puede decir el valor de estos ángulos? Si yo tengo aquí 20, aquí yo tengo 90, este ángulo que está aquí es de 110 grados. ¿Verdad? Fíjense, 90, porque yo tengo 90. 90 y 20 me dan 110 grados. Aquí yo tengo 90 y 60, yo tengo 150 grados. Y acá yo puedo decir 360 menos 150 menos 110, o también yo puedo ver que tengo 180 grados aquí entre 60, 20 y lo que falta 6, 7, 8, aquí faltan 100 grados. Sumado me da los 360. ¿Sí? Entonces yo hago, ok, tengo que estar claro con eso. Una vez que tenga eso ahí, esos son los ángulos que yo voy a colocar. 100, 110, 150. 100, 110, 150. Ahora miren, es parecido al teorema de coseno, ¿no? Aquí yo voy a colocar, por ejemplo, 1030.05 entre seno del ángulo opuesto. No puede ser ni este ni este, porque estos ángulos están pegados a 1030, no puede ser, es este de acá, seno de 100. Eso va a ser igual a B entre seno de 110. Y eso va a ser igual a C entre seno de 150. Fíjense, 1030, 100. B, 110. C, 150. Y aquí despejamos. B sería igual a 1030.05 por seno de 110 entre seno de 100. Y C sería igual a 1030.05 seno de 150 y abajo seno de 100. Y así yo encuentro los valores de B y C.
¿Sí? Y ahí encontré yo la respuesta. Fíjense, Lami lo puedo usar cuando tengo tres vectores, primero. Segundo, vamos a conocer todos los ángulos. Bueno, no todos los problemas tenemos todos los ángulos. Ya veremos la próxima semana algunos ejemplos. Y lo otro es que aplico esta ecuación, que es parecida al método de seno. Realmente sale del método de seno, ¿no? Tengo que verificar bien cuál es lo opuesto. Y lo otro es simplemente lo resuelvo, ¿no? Despejo los valores, en este caso las tensiones que me faltan. ¿Se entendió el método? Chicos, Sí, profe. ¿será que se cayó la grabación? ¿Se cayó la señal? ¿Aló, buenas? Chicos, ¿están ahí? Sí, lo escuchamos. Sí, profe. Sí, profesor. Pensaba que estaba hablando solo, qué pena. Por suerte no. Ok, muy bien. ¿Se vio ese método? ¿Se entendió? Fíjense que es un método bien sencillo. Lo único que hice fue los tres vectores, los ángulos, que este es mi diagrama para el método de Lamy, hago la ecuación y resuelvo. Miren lo que me tomó. Claro, para eso tenemos que estar claros en los ángulos y demás. Aquí, el problema al darme 60 y 20 por defecto, realmente me está dando todos los ángulos aquí. Yo podía haber encontrado esos ángulos. ¿Ok? Entonces, este sería el método Lamy que quería compartir con ustedes para que vieran un método sencillo que no siempre lo podemos usar, pero cuando lo podemos usar es bastante efectivo. Es una buena herramienta. Ok, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? Ok. Mañana, recuerden, entonces aparece en la plataforma su asignación 2, que es para entregar el jueves. Igual van a estar los grupos ahí, los grupos conformados. Ok, tengo el detalle con los que no, los de matrícula tardía, que eso entonces las compañeras me escriben por el correo para colocarlas ahí en las asignaciones. Bien, no sé, si no tienen ninguna pregunta, entonces continuamos la próxima clase. Profe, una pregunta. Ajá. Las próximas asignaciones vendrán también solo para poder hacerse con un solo método o esta vez podemos usar cualquiera. Puedes usar cualquier método. Ok, Puedes listo, usar profe, cualquier muchas método. gracias. Ajá. Puedes usar método. La idea de esto, de ver varios métodos, es que ya lo podemos ver con la práctica también, que te van a decir, este método lo prefiero para resolver este problema. Entonces, la idea es tener diferentes herramientas para poder resolver un problema y tú utilizas la herramienta que te sea más sencilla, ¿no? No tiene sentido que les diga que resolver el problema por el método aleatoriamente. Ya a estas alturas no estamos, no. Lo más importante realmente es entender el problema, diagramarlo, ya sea con cualquiera de los tres diagramas que viste ahí, y resolverlo. Eso sí, hay Ok, que estar listo, clarito muchas en lo que gracias. estamos haciendo en caso tal. Bien, Profesor, entonces, para esas fórmulas que están en el método de Lamy, ¿sería algo así como en producto de X? ajá, sí, tú despejas allí, son proporciones. Por ejemplo, tienes aquí, para resolver B, tú agarras estas dos que están aquí. Es como si tuvieras allí, voy a hacerlo aquí, 10, 30, voy a dejar el punto cero, no lo voy a colocar aquí, no, entre seno de 100 es igual a B entre seno de 110. Cuando tú quieres despejar, en ese caso B, si es B lo que yo quiero despejar, entonces este señor que está aquí va a pasar, de dividir pasa a multiplicar. Entonces tienes 10, 30 seno arriba de 110 entre seno de 100 es igual a B. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y luego agarras esta ecuación con esta de acá.
Perdón, Ok. este término con el tercero. Ujú. Son como Sí, está entendido. proporciones. Sí. Bueno, no, chicos, ¿alguna otra pregunta? No. Bien. Ok, entonces quedamos así. Por favor, mañana estén atentos. A más tardar a las 7 debe abrirse la carpetita para que entonces con la información. Cualquier cosa estamos a la orden, me pueden escribir al correo o al chat de la plataforma también. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Esa nueva asignación solamente tendremos hasta el jueves para subirla? Sí, correcto. En la fecha de cierre. O sea que yo les recomiendo que lo suban un día antes, ¿no? Realmente esas son asignaciones para una persona, pero la idea es que sean responsables y sea como sea, ustedes la puedan entregar a tiempo. ¿Sí? Ok, bueno. Chicos, que tengan buen fin de semana. Descansen y entonces nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Cualquier cosa estamos a la orden. Que la pasen bien. Igual, profesor, buenas noches. Igual, profesor. Chao, gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, igual, Hasta profe. luego. Hasta luego.